Hola amigos y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Aura Taque. Esta es la semana número 7 en la que hemos estado subiendo video. Como en todos los capítulos anteriores, estamos trabajando con un mapa conceptual en lo que está resumido todo el capítulo de este libro. Este video vamos a hablar sobre las estructuras de las bases de datos y ajuste de rendimiento. Para eso como les dije anteriormente, vamos a trabajar con el mapa conceptual, el cual encontrarán en enlace abajo del video por si lo necesiten. Se les sirve de ayuda, obviamente. Bueno. Empezaremos con lo que es la estructura de bases de datos y un ajuste de rendimiento. Para esto empezaremos con haciéndonos una pregunta, la cual está formulada de la siguiente: ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar que una computadora responda a su solicitud de información? Pues 30 segundos, 10 segundos o 5 segundos. En verdad nosotros los humanos no somos muy pacientes en absoluto. Incluso a veces 5 segundos pueden parecer una eternidad para nosotros cuando estamos esperando que algo aparezca en la pantalla. Una base de datos que tiene un tiempo de respuesta lento para las consultas de los usuarios generalmente significa que tendrá usuarios insatisfechos, ya que no tienen los requerimientos necesarios por parte de lo que están buscando. Los tiempos de respuesta lentos pueden ser el resultado de cualquier cantidad de problemas. Puede tratarse de una estación de trabajo cliente que no está configurada correctamente, un programa de aplicación mal escrito, una consulta que implica operaciones de combinación múltiple, una consulta que requiere leer cantidades de datos del disco, una red congestionada o incluso un sistema de manejo de bases de datos que no esté lo suficientemente robusto como para manejar el volumen de consultas que se envían. Una de las funciones de un administrador de base de datos es optimizar el rendimiento de la base de datos, también conocido como ajuste de rendimiento. Esto incluye modificar el diseño que sea posible para evitar los cuellos de botella de rendimiento, especialmente cuando se trata de consultas. En su mayor parte, un sistema de manejo de bases de datos se encarga de almacenar y recuperar datos en función de los comandos de un usuario, sin intervención humana. La estrategia utilizada para procesar una solicitud de manipulación de datos es manejada por el optimizador de consultas del sistema de manejo de bases de datos, una parte del programa que determina la secuencia más eficiente de operaciones de álgebra relacional para realizar una consulta. Aunque la mayoría de las opciones del optimizador de consultas están fuera de las manos de un diseñador de bases de datos o desarrollador de aplicación, esto puede influir en el comportamiento del optimizador de consultas y también optimizar el rendimiento de la base de datos hasta cierto punto como el elemento del diseño de base de datos. ¿Debe cambiarte? En este video se te presentarán varias de estas técnicas. Uniones y rendimiento de la base de datos.
En este video discutimos el uso de combinaciones como parte de la teoría del diseño de bases de datos relacionales. Las uniones, sin embargo, también pueden tener un gran impacto en el rendimiento de la consulta. Del alcance del impacto depende del sistema de manejo de base de datos y de cómo implementa una unión. Desde el punto de vista del álgebra relacional, una unión se puede implementar usando otras dos operaciones del producto y restricción. Como verá, esta secuencia de operaciones requiere la manipulación de una gran cantidad de datos y si es utilizada por un sistema de manejo de base de datos puede dar como resultado un rendimiento de consulta muy lento. La operación de restricción recupera filas de una tabla. Al hacer coincidir cada fila con los criterios lógicos, un predicado. Aquellas filas que cumplen criterios se colocan en las tablas de resultados y las que no cumplen los criterios se omiten. Restringir, que originalmente se llamaba seleccionar, no puede elegir columnas. Obtiene cada columna en la tabla. La confusión con el término seleccionar surge porque el comando de consulta SQL también es select. La selección de SQL es un comando que desencadena muchas operaciones de álgebra relacional, algunas de las cuales son determinadas por el sistema de manejo de base de datos en lugar del usuario. La operación del producto. El producto cartesiano matemático hace que cada empajeramiento La operación del producto. El producto cartesiano matemático hace que cada emparejamiento posible de fila provenga de dos tablas fuentes. Como por ejemplo, un producto de una tabla de clientes y pedido produce una tabla de resultados con 48 filas, 6 clientes por los 8 pedidos. La columna de número de cliente aparece dos veces porque forma parte de ambas tablas de origen. Aunque 48 filas pueden no aparecer mucho, considere el tamaño de una tabla de productos creada a partir de tablas con 1000 o incluso 10.000 filas. La manipulación de una tabla de este tamaño puede acumular una gran cantidad de entrada y salida de disco y tiempo de... Aunque 48 filas pueden no parecer mucho tiempo, considere el tamaño de una tabla de productos creado a partir de tablas con 1000 o incluso 10.000 filas. La manipulación de una tabla de este tamaño puede acumular una gran cantidad de entrada y salida de disco y tiempos de CPU. En algunas filas, el número de clientes es el mismo. Estas son las filas que deberían incluirse en una unión. Por lo tanto, podemos aplicar un restrictivo predicado en la tabla de producto. Para terminar con la misma tabla provista de la que estamos hablando desde el principio del video, la condición lógica del predicado puede escribirse customer.customer número es igual a orden.customer número. Aunque esto puede parecer una forma muy ineficiente de implementar una unión, en realidad es bastante flexible, en particular porque la relación entre las columnas sobre las que realiza la unión no tiene que ser igual. Un usuario podría fácilmente solicitar una unión donde el valor en la tabla A sea mayor que el valor en la tabla B, debido a la sobrecarga de procesamiento creada al realizar uniones. De esta manera, algunos diseñadores de bases de datos toman la decisión consciente de dejar las tablas sin normalizar
Por ejemplo, si siempre accedía a las líneas de pedido al mismo tiempo que accedía a la información de pedido, un diseñador podía elegir combinar la información de pedido y la orden en una tabla, sabiendo muy bien que la relación indexación. La indexación es la principal herramienta para optimizar el rendimiento general de cualquier base de datos. Es también la más conocida por los usuarios de servidores MySQL. Y paradójicamente, su no utilización es una de las principales causas de bajo rendimiento en servidores de base de datos. Muchos administradores y diseñadores simplemente parecen olvidar usar índices por optimizar los accesos a la base de datos. Por otro lado, algunas personas tienden a indexar todo esperado, que de esta manera el servidor acelere cualquier tipo de consulta. Que se le solicite. En realidad, esta práctica puede causar una disminución en el rendimiento, sobre todo en lo que respecta a inserciones y modificaciones. Para ver las ventajas de utilizar índices, analizaremos en primer término una simple búsqueda en una tabla, sin índice alguno. El constante acceso de escritura de una tabla la mantiene desordenada. La ordenación de una tabla es una operación costosa. El servidor tendría que detenerse un tiempo considerable para ordenar sus tablas. Muchas tablas tienen más de un criterio de ordenación. Ordenar según una columna implica desordenar otra. La inserción y eliminación de datos sin alterar el orden en una tabla es costosa. La inserción de un registro en una tabla grande implicaría una larga espera en la actualización de la misma. Si se opta por mantener la tabla desordenada, que es la opción más viable, una búsqueda implicará forzosamente un recorrido secuencial también denominado full scan, registro por registro. El uso de índices en la desordenación de las bases de datos ofrece las ventajas siguientes. Permite ordenar las tablas por varios criterios simultáneamente. Es menos costoso ordenar un archivo índice porque incluye solo referencia a la información y no la información en sí. El costo de inserción y eliminación es menor. Aún teniendo registros pequeños, el mantener en orden un índice disminuye la velocidad de las operaciones de escritura sobre la tabla. A pesar de estos inconvenientes, la utilización de índices ofrece mayores ventajas que desventajas, sobre todo en las consultas de múltiples tablas, y el aumento de rendimiento es mayor cuanto mayor es la tabla. Consideremos, por ejemplo, una consulta sobre las tablas A, B y C, independientemente del contenido de la cláusula. Bueno, las tablas se deben de combinar para hacer posible posteriormente el filtrado según las condiciones dadas. Consideremos que no son tablas grandes, que no sobrepasan los 1000 registros. Si A tiene 500 registros y B tiene 600 y C 700, las tablas resultantes de las siguientes anteriores tendrán 210 millones de registros. Haría el producto cartesiano de las tres tablas y posteriormente se recorrería la relación resultante para buscar los registros que satisfacen las condiciones dadas. Aunque al final del resultado incluya solamente 1000 registros, si utilizamos índices MySQL, los utilizaría de una forma parecida a la siguiente. Tomaría cada uno de los registros de A. Por cada registro de A buscaría los registros de B que cumpliesen con las condiciones de A. Como B está indexado por el atributo B, no necesitaría hacer el recorrido de todos los registros, simplemente accedería directamente al registro que cumpliese la condición. Por cada registro de A y B encontrado en el paso anterior, buscaría los registros de C, que cumpliese con la condición de B indexado es igual a C indexado. Es el mismo caso que en el paso anterior. Comparando las dos alternativas de búsqueda, la segunda ocuparía cerca del 0.0005% del tiempo original. Por supuesto que solo se trata de una aproximación teórica, pero adecuada para comprender el efecto
de los índices en las consultas sobre en el promedio de una tabla de n filas, una búsqueda secuencial debería examinar dos filas para encontrar una fila que coincida con un predicado de consulta. Sin embargo, la única forma que el sistema de manejo de bases de datos determine que ninguna fila coincide con el predicado es examinar todas las n filas. Una tabla con 1000 filas requiere en promedio mirar 500 filas. Una búsqueda infructuosa requiere consultar todas las 1000 filas. Sin embargo, las técnicas de búsqueda rápidas proporcionadas por los índices requieren mirar alrededor de 6 filas. Para encontrar una fila coincidente, una búsqueda infructuosa requiere consultar unas 10 filas. La alternativa de la indexación para ordenar las filas de una tabla es la clasificación. Un tipo altera físicamente la posición de las filas en una tabla, colocando la fila en orden, comenzando en la primera fila desde la tabla. La mayoría de las implementaciones de SQL clasifican las tablas virtuales que se crean como resultados de consulta cuando se le indica la consulta SQL. Sin embargo, SQL no proporciona ninguna forma de ordenar las tablas base. Y hay buenas razones para esto, independientemente del método de clasificación utilizado a medida de una tabla crece cientos de miles o millones de filas. La clasificación lleva mucho tiempo. Mantener una tabla ordenada también significa que en promedio la mitad de las filas de la tabla deberán moverse para dejar espacio para una nueva fila. Además, buscar una tabla base ordenada lleva más tiempo que buscar un índice, principalmente porque la búsqueda de índice requiere menos acceso al disco. La sobrecarga en el mantenimiento de los índices es mucho menor que la requerida para ordenar tablas base siempre que se necesite un orden de datos especificado. Una vez que haya creado un índice de optimizador de consultas del sistema de manejo de base de datos, usará el índice. Siempre que determine que usar el índice acelerará la recuperación de datos. Nunca más necesitará acceder al índice usted mismo a menos que desee eliminarlo. Cuando crea una clave primaria para una tabla del sistema de manejo de base de datos, crea automatización, un índice para esa tabla, usando la columna o columnas de la clave principal en la clave principal, como la clave de índice. El primer paso para insertar una nueva fila en una tabla es, por lo tanto, la verificación de que la clave de índice, la clave principal de la tabla, es única en el índice. De hecho, la exclusividad se impone al requerir que las entradas de índice sean únicas en lugar de buscar realmente en la tabla base. Esto es mucho más rápido que intentar verificar la singularidad directamente en la tabla base, porque el índice ordenado se puede buscar mucho más rápidamente que la tabla base no ordenada. Entonces, en indexación tendríamos que proporcionar una ruta de acceso rápido a los valores de una columna o una concatenación de columnas. Decidir qué índices crear en una base de datos. Los índices en MySQL permiten localizar, devolver registros de una forma sencilla y rápida. Son especialmente utilizados cuando queremos buscar elementos de entre los millones y hasta billones de registros que pueden contener una tabla en un momento dado. Cuando no usamos índices, a veces podemos percibir que tarda demasiado en responder una consulta, o incluso para usuarios inexpertos que nunca han manejado una base de datos puede parecer que se ha creado un índice, pero que no se siente una mejora en la velocidad. De todas esas vamos a tratar en este tema. Para que los índices se noten realmente, debemos contar con un número significativo de registros en una tabla, pero no es necesario que sean millones. Creando una buena estrategia de índice
podemos mejorar sensiblemente la velocidad de la consulta en las tablas con varios miles de registros. Claro, que la mejora suele ser proporcional y depende mucho de esta cantidad de registros. También un uso inadecuado de ellos puede redundar en pérdida de rendimiento, por lo que conviene saber qué es lo que estamos haciendo. No tiene opción si el sistema de manejo de base de datos crea índices para que sus claves principales los obtienes ya sea que los quieras o no. Además puede crear índices en cualquier columna o combinación de columnas que desee. Sin embargo, antes de saltar de cabeza en la creación de índices en cada columna de cada tabla, debe considerar algunas concepciones. La parte más lenta de las acciones de un sistema de manejo de base de datos es recuperar datos o escribir datos en un disco. Si puede reducir el número de veces que el sistema de manejo de base de datos debe leer o escribir en un disco, puede acelerar el rendimiento general de la base de datos. El truco para hacer esto es entender que una base de datos puede recuperar una página de disco completa. El tamaño de una página varía de una plataforma informática a otra. Puede ser desde 512 bytes hasta 4 kilobytes, siendo 1 kilobyte El tamaño de una página varía de una plataforma informática a otra. Puede ser desde 512 bytes hasta 4 kilobytes, siendo 1 kilobyte típico en una PC. Los datos siempre viajan hacia y desde el disco en unidades de tamaño de página. Por lo tanto, se almacenan datos que a menudo se acceden juntos en las mismas páginas del disco o páginas que están físicamente cerca de él. Puede acelerar el acceso de datos. Este proceso se conoce como clustering y está disponible con muchos sistemas de manejo de base de datos grandes, por ejemplo Oracle. El término agrupamiento tiene otro significado en el estándar SQL. Se refiere a grupos de catálogo, que a su vez son grupos de esquemas manipulados por el mismo sistema de manejo de base de datos. El uso de términos de esta sección, sin embargo, es totalmente distinto del significado de SQL. En la práctica, un clúster está diseñado para mantener juntas a las filas relacionadas, al hacer coincidir claves primarias y externas. Para definir el clúster específicamente, una columna o columnas en las que el sistema de manejo de base de datos debe formar el clúster y las tablas que se deben incluir. A continuación, todas las filas que comparten el mismo valor de la columna o columna en la base de clúster se almacenan lo más cerca posible físicamente como resultado. Las filas de una tabla pueden estar dispersas en varias páginas de disco por las claves primarias y externas coincidentes. Suelen estar en las mismas páginas de disco. La agrupación en clúster puede acelerar significativamente el rendimiento de las uniones. Sin embargo, al igual que los índices, hay algunas concepciones que considerar al considerar la creación del clúster. Debido a que la agrupación de clúster implica la ubicación física de datos en el archivo, una tabla puede agruparse en una sola columna o combinación de columnas. La agrupación en clúster puede ralentizar el rendimiento de las operaciones que requieren una exploración de toda la tabla, ya que la agrupación puede significar que las filas de cualquier tabla están dispersas en muchas páginas de disco. La agrupación puede ralentizar la inserción de datos. La agrupación puede ralentizar la modificación de datos en las columnas en las que se basa la agrupación. Particionamiento.
El particionamiento de tablas en una técnica se usa para reducir la cantidad de lecturas físicas en la base de datos. Cuando ejecutamos consultas existentes, dos principales modalidades de partición que son la horizontal y la vertical. Vamos a detallar un poco de esto. La horizontal, esta modalidad consiste en tener varias tablas con las mismas columnas en cada una de ellas y distribuir la cantidad de registros en estas tablas. Generalmente se particiona separando el data por años, meses, etc. Ejemplo, tenemos tres tablas, un registro 2001, registro 2002 y registro 2003. Y en cada tabla guardamos los registros de los años correspondientes. Esto nos garantiza una mejora en el rendimiento considerable cuando realicemos consultas sobre las tablas, ya que la data estará distribuida en tres partes y ya sabríamos dependiendo del año en cuál buscar. En la vertical, esta modalidad generalmente la aplicamos en nuestros diseños. Se basa de datos sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos una columna de tipo blog o con una fotografía o un texto muy largo que no leemos frecuentemente y decidimos ponerla en otra tabla, referenciándola con la clave foránea. Ahora bien, el particionado horizontal es el que vamos a comentar, ya que el problema radica en cómo hacer para que nuestras aplicaciones sepan que la tabla guardar el registro dependiendo del año, porque obviamente no le vamos a agregar esas condiciones a nuestra aplicación. Esto se logra agregando una serie de sentencias y condiciones en la definición en las tablas. En los siguientes ejemplos se puede observar la gran diferencia de rendimiento con dos tablas que tienen exactamente el mismo data, 8 millones de registros. Una sería sin patrocinar y la otra patrocinada por años para podernos entender un poco mejor. Al realizar una consulta filtrando por la columna en la cual se basó el patrocinado, se obtuvieron siguientes resultados. Tabla sin patrocinado 38.30 segundos, tabla con patrocinado 0.34 segundos. Entonces aquí veríamos una diferencia entre la tabla con patrocinado y la tabla sin particionado, que es bastante. Estamos hablando 38, casi 38 veces más, ¿no? Particionamiento es lo vamos a seguir hablando de lo que es el particionamiento para que esto quede un poco más claro. El particionamiento es lo opuesto de la agrupación. Esto implica la división de tablas grandes en tablas más pequeñas para que el sistema de manejo de base de datos no necesite recuperar la misma cantidad de datos en un momento dado. Considere por otro ejemplo, como por ejemplo lo que ocurre con las tablas de elementos de pedido y pedido de antiguos ópticos. A lo largo del tiempo, suponiendo que la empresa tenga un éxito razonable, estas tablas, especialmente las de pedido, serán muy grandes. Por lo tanto, la recuperación de datos de estas tablas comenzará a disminuir. Agilizaría la recuperación de pedidos abiertos si los pedidos se completaran y sus artículos podrían separarse de los pedidos abiertos. Hay dos formas de dividir una tabla horizontal y vertical. El particionamiento horizontal implica dividir las filas en una tabla entre dos o más tablas con estructuras idénticas. El particionamiento vertical implica dividir las columnas de una tabla y colocarlas en dos o más tablas vinculadas por la clave primaria de la tabla original. Como era de esperar, existen ventajas y desventajas para ambos. En los particionamientos horizontales, el particionamiento horizontal implica crear dos o más tablas con exactamente la misma estructura y dividir filas entre esas tablas. Los ópticos antiguos podrían usar esta técnica para resolver el problema con el orden y las tablas de artículos de pedido cada vez más grandes. El diseño de la base de datos se puede modificar de la siguiente manera: crear dos o más tablas con exactamente la misma estructura y dividir filas entre esas tablas.
Ópticos antiguos podrían usar esta técnica para resolver el problema con el orden y las tablas de artículos de pedido cada vez más grandes. Cada vez que se envían todos los artículos en una orden abierta, un programa de aplicación elimina las filas de las tablas de orden abierta y de artículos de orden abierta y las inserta en la tabla de pedidos llenos y elementos de pedidos llenos. Las tablas de orden abierta y artículos de orden abierta siguen siendo relativamente pequeñas, lo que acelera el rendimiento de recuperación y modificación. Aunque la recuperación de la orden completada y las líneas de pedidos llenas será más lenta, Ópticos Antiguos usa esas tablas con mucha menos frecuencia. El inconveniente de esta solución se produce cuando Ópticos Antiguos necesita acceder a todos los pedidos o pedidos de artículos al mismo tiempo. Una consulta cuya tabla de resultados incluye datos de ambos conjuntos de tablas abiertas y rellenas debe ser realizados con consultas conectadas por el operador de unión. La operación de unión crea una tabla al combinar las filas de dos tablas con la misma estructura. La ejecución de dicha consulta será peor que la de una consulta de cualquier conjunto de tablas individuales. Sin embargo, si un análisis de los patrones del acceso de los datos de ópticos antiguos revela que tales consultas ocurren raramente y que la mayoría de las recuperaciones no involucran el conjunto abierto de tablas, entonces la partición horizontal vale la pena. La única forma en que puedes determinar dónde es la única forma en que puedes determinar si las particiones horizontales aumentarán en rendimiento. Examinar las formas en que sus aplicaciones de base de datos acceden a los datos. Si hay un grupo de filas en las que se acceden juntas de manera significativa más frecuentes que el resto entonces las particiones horizontales pueden tener sentido. Particionamiento vertical. El particionamiento vertical implica la creación de dos o más tablas con columnas seleccionadas y todas las filas de una tabla. Por ejemplo, si Óptico Antiguo accede a los títulos y precios de sus artículos de mercancía con más frecuencias que las otras columnas en la tabla de artículos, las tablas de artículos se pueden dividir de la siguiente manera. Particionamiento vertical. El particionamiento vertical implica la creación de dos o más tablas con columnas seleccionadas y todos los tipos de filas de una tabla. Por ejemplo, si Ópticos Antiguos accede a los títulos y precios de sus artículos de mercancía con más frecuencia que las otras columnas en las tablas de artículos. El beneficio de este diseño es que las filas en las tablas de títulos de elementos más pequeños estarán físicamente más cerca unos de otros. La tabla más pequeña ocupará menos páginas de disco y por lo tanto admitirá una recuperación más rápida. Las consultas que requieren datos de ambas tablas deben unirse a las tablas sobre el número de elementos, como la mayoría de las combinaciones. Esta será una operación relativamente lenta, por lo tanto la partición. Las consultas que requieren datos de ambas tablas deben unirse a las tablas sobre el número de elementos como la mayoría de las combinaciones. Esta será una operación relativamente lenta, por lo tanto la partición vertical tiene sentido solo cuando hay un patrón de acceso muy sesgado de las columnas de una tabla. Cuanto más a menudo se accede a un grupo pequeño y específico de columnas, más particiones verticales ayudarán. Bueno, este ha sido todo el capítulo. Espero me haya hecho entender algo, ¿no? Y aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan ver el mapa conceptual. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.